Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907 y murió el 13 de julio de 1954. Fue una pintora mexicana y revolucionaria. El hecho en el cambio de su fecha de nacimiento tiene relación con el año del comienzo de la Revolución Mexicana en 1910 y el retiro del poder del presidente Porfirio Díaz. Vivió los gobiernos de Madero en la llamada Revolución Constitucionalista de la Constitución de 1917, la primera en el mundo en incorporar reivindicaciones agrarias y sociales, y el triunfo de Carranza, que decretó la ley agraria y le ganaron un amplio sector de la población. El contexto fue revolucionario, pues la revolución zapatista que tuvo en jaque a los mexicanos durante varios años. Zapata es asesinado en una emboscada en 1919. La presidencia de Cárdenas marcó un gobierno populista, con reparto de tierras y creación de instituciones sociales. Nacionalizó ferrocarriles y empresas de petróleo. Su apoyo a la República Española y la protección al Trotsky exiliado hablan de su posición ideológica. Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, inmigrante alemán nacionalizado mexicano, y de Matilde Calderón, mexicana. Sus dos hermanas mayores fueron Matilde, nacida en 1899, y Adriana, nacida en 1902. El 17 de septiembre de 1925 sufrió un grave accidente, cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Frida regresaba de la escuela a su casa junto a Alejandro Gómez Arias, su novio de ese entonces. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, sufriendo además fracturas en 2 costillas, en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes, su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se desconyuntó y un pasamanos le atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por la vagina. Al respecto, Kahlo comentaba que habría sido esta la forma brutal en la que había perdido su virginidad. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, por lo menos 32 a lo largo de su vida, corsés de yeso y de distintos tipos, así como diversos mecanismos de estiramiento. A comienzos de 1925, poco antes de este accidente, había trabajado como aprendiz en el taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez, un amigo de su padre que, en medio del trabajo, le enseñaba a dibujar copiando grabados de Anderson, dado que creía haber detectado en ella dotes especiales para este arte. Aparte de esta experiencia, Frida no había mostrado antes de su accidente ningún interés especial por la pintura. Tampoco seguía con mayor interés la asignatura de artes plásticas en la escuela. La batalla contra las secuelas de la poliomielitis la hacían inclinarse más bien por las actividades deportivas. Mientras más se moviera y más ejercicio físico sistemático hiciese, mejores eran sus posibilidades de recuperación. Tras el accidente, en cambio, trataba de moverse lo menos posible para ayudar a la sanación. Es así como la pintura cobra un lugar central en su vida. Durante su larga convalecencia comenzó a pintar de manera más constante. En septiembre de 1926 pintó su primer autorretrato al óleo que dedicó a Alejandro Gómez Arias.
En esta primera obra emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia, reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. Muchas mujeres reciben flores y desean que tengan un feliz día. Michelle Robinson Obama, nacida el 17 de enero del 64, es una abogada, administradora universitaria y escritora estadounidense que se desempeñó como la primera dama de los Estados Unidos de los periodos 2009 al 2017. Está casada con el 44º presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y fue la primera dama afroamericana en la historia de ese país. Criada en el sur de Chicago, Obama se graduó en la Universidad de Princeton y en la Facultad de Derecho de Harvard. En los primeros años de su carrera legal, trabajó en la firma de abogados Sidley & Austin en Chicago, donde conoció a Barack Obama. Posteriormente, trabajó en organizaciones sin fines de lucro y como la decana asociada de servicios estudiantiles de la Universidad de Chicago y vicepresidenta de Asuntos Comunitarios y Externos del Centro Médico de la Universidad de Chicago. Michelle se casó con Barack en 1992 y tienen 2 hijas. Obama hizo campaña por la candidatura presidencial de su esposo durante 2007 y 2008, pronunciando un discurso en la Convención Nacional Demócrata del 2008. Ella volvió a hablar por él en la Convención Nacional Demócrata del 2012. Durante la Convención Nacional Demócrata del 2016 en Filadelfia, pronunció un discurso en apoyo a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, ex primera dama. Como primera dama, Obama sirvió como modelo a seguir para las mujeres y trabajó como defensora en la concientización de la pobreza, la educación, la nutrición, la actividad física y la alimentación saludable. Ella apoyó a los diseñadores estadounidenses y fue considerada un ícono de la moda. Durante sus primeros meses como primera dama, visitó albergues y comedores de beneficencia. También envió representantes a las escuelas y abogó por el servicio público. Michelle defendió las prioridades políticas de su marido mediante la promoción de proyectos de ley que lo apoyaban. Obama ofreció una recepción en la Casa Blanca para los defensores de los derechos de las mujeres durante la celebración de la promulgación de la ley Lilly Ledbetter Fair Pay en 2009. Según sus representantes, tenía intención de visitar todo Estados Unidos con el fin de familiarizarse con Washington. El 5 de junio del 2009, la Casa Blanca anunció que Michelle Obama iba a reemplazar a su entonces jefa de personal, Jackie Norris, por Susan Sher, una vieja amiga y consejera. Norris se convirtió en asesora de la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario. Otras iniciativas de la primera dama, Michelle Obama, incluyeron la defensa en nombre de las familias de militares, ayudas por el trabajo de la mujer y la familia, fomentando el servicio nacional y la promoción de la salud, las artes y la educación artística. Muchas mujeres reciben flores y desean que tengan un feliz día. Laura Montoya, la madre Laura, nació en Jericó, Antioquia, Colombia, el 26 de mayo de 1874. Fue bautizada en el mismo día de su nacimiento con el nombre de María Laura de Jesús, hija de Juan de la Cruz Montoya y María Dolores Upegui. Cuando Laura era aún niña, tuvo que habitar primero en la finca de su abuelo Lucio Upegui en Amalfi y posteriormente viajó con su madre y hermanos al municipio de Don Matías, en donde vivieron por algún tiempo. Laura se dedicó a formar jóvenes dentro de la fe cristiana y católica en diferentes escuelas públicas del departamento de Antioquia. Su primera experiencia de docente fue en Amalfi, en donde fue nombrada directora de la sección superior de escuela municipal según el decreto 234 de enero en 1894. En ella procuró impartir sus enseñanzas siguiendo una orientación religiosa que no era del agrado de todas las autoridades del municipio.
Finalmente, algunos opositores a la formación religiosa interpusieron una queja ante la gobernación del departamento, a la cual la gobernación dio respuesta en favor de Laura, apoyada por el secretario de Institución Pública Pedro Albeláez Restrepo, quien la conocía muy bien desde su paso por la Normal de Medellín. La Guerra Civil de 1895 obligó al cierre de las escuelas del departamento, lo cual forzó a Laura a mantener únicamente las clases de preescolar en su propia casa. En agosto de 1895 fue nombrada maestra en la Escuela Superior de Feminidad en Fredonia. La apertura del otro colegio de señoritas en Fredonia por parte del cura del pueblo propició un reto para Laura que no llegó a afectar su buen desempeño en la Escuela Superior Femenina, pues terminó siendo preferida por la población. El 23 de febrero de 1897 fue trasladada a Santo Domingo. Allí decidió dar catolicismo a los niños en el campo. Mientras desarrollaba su carrera pedagógica, cultivó la mística profunda y la oración contemplativa. Debido a su experiencia docente, su prima Leonor Echavarría le ofreció colaborar en la dirección del recién inaugurado Colegio de la Inmaculada en Medellín. El colegio ganó mucho prestigio en la ciudad. En él estudiaban hijas de familias de ingresos altos. Al morir su prima Leonor, el 10 de junio de 1901, el colegio quedó completamente en manos de Laura. En noviembre de 1905, el escritor Alfonso Castro comenzó a publicar una novela llamada Hija Espiritual. Muchas mujeres reciben flores y deseos de que tengan un feliz día. No muchos saben. Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres en el seno de una familia de clase media, criándose en la posguerra en el sur de Inglaterra. Allí vivió su infancia y juventud, rodeada de animales y soñando con escribir sobre los animales en África. A los 23 años comenzó a hacer realidad su sueño viajando a Kenia, donde trabajó con el famoso antropólogo Louis Leakey, hasta que éste la envió en 1960 a Gombe, Tanzania, con la arriesgada misión de investigar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona. Con la sola compañía de su madre y un cocinero, plantó su tienda en la selva y comenzó su proyecto de investigación que duraría en teoría 6 meses y que continúa en el presente tras aproximadamente 58 años. Se le considera la mayor experta en chimpancés y es conocida por su estudio de 55 años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania. Es la fundadora del Instituto Jane Goodall y el programa Roots Shoots. Ha trabajado extensivamente en asuntos de conservación y bienestar animal. De la misma manera, y siendo el chimpancé el animal más parecido al hombre, sus hallazgos revolucionaron los conocimientos que se tenían del ser humano y su comportamiento. El 28 de marzo de 1964 se casó con un hombre noble holandés, el barón Hugo van Lawick, fotógrafo de vida silvestre en Childs Orchards, Londres. Ella se hizo conocida con el nombre de la baronesa Jane Lackey Goodall durante su matrimonio. La pareja tuvo un hijo, Hugo Eric Lewis, y se divorció en 1974. El siguiente año se casó con Derek Bryson, quien murió de cáncer en octubre de 1980. Con su posición en el gobierno de Tanzania como cabeza del sistema de parques nacionales, Bryson fue capaz de proteger la investigación de Goodall e implementar una prohibición al turismo en Gombe mientras estuvo vivo. Al ser preguntada si creía en Dios, Goodall dijo en septiembre del 2010: "No tengo idea de quién es o qué es Dios, pero sí creo en el poder espiritual mayor. Lo siento en particular cuando estoy en la naturaleza. Es algo que es más grande y más fuerte que yo o cualquiera. Lo siento, eso es suficiente para mí". Goodall, en vez de enumerar a los chimpancés que observaba, les daba nombres como Fifi o David, y notó que tenían personalidades únicas e individuales, no una idea convencional de ese tiempo. Descubrió que no solamente los seres humanos tienen personalidad y son capaces de tener pensamiento racional y emociones como alegría y tristeza. Además, observó conductas como abrazos, besos, palmadas en las espaldas e incluso cosquillas que nosotros consideramos como acciones humanas. Goodall insiste que estos gestos son evidencias de las relaciones afectivas cercanas y de apoyo que se establecen entre miembros de la familia y los otros individuos dentro de una comunidad, que pueden tener una esperanza de vida de más de 50 años.
Estos hallazgos sugieren que las similitudes entre humanos y chimpancés no solo son genéticas, sino que pueden ser vistas en las emociones, inteligencia y relaciones familiares y sociales. That's hello, everybody.